Muy buenas a todos y bienvenidos al Vitalista, un podcast en el que vamos a hablar de salud, de cómo cuidarnos y del conocimiento que necesitamos para ello. Escucháis a un servidor, Andrés Cuadrado, fisioterapeuta y osteópata. Una de las preguntas que nos vamos a hacer siempre en este podcast es ¿por dónde empiezo? Por ti, buscar en ti, no en tu problema, sino en tu situación y tu estado en todos los niveles. Cómo estás funcionando física, emocional y mentalmente. Así como en el capítulo anterior te propuse pensar y reflexionar sobre las emociones y su influencia en la salud, hoy vamos a hablar del componente mental. Tal y como comenté, la mente y sobre todo el trabajar sobre ella es el componente de la salud en el que menos te puedo guiar como profesional. Pese a ello, sigue formando parte de tu globalidad como ser humano y se ha de poner sobre la mesa. Hablaremos hoy de esa parte mental. Lo vamos a enfocar desde un punto de vista alejado del problema. ¿Qué pensamientos vienen a visitarte cada día, incluso varias veces al día? Dicho esto, vamos con lo mental. Lo que abarca la mente incluye las funciones cognitivas, como el pensamiento, la conciencia, la memoria o la imaginación, así como la percepción. La mente, la voz que reside en tu cabeza, ¿eres tú? Difícil pregunta, ¿no? Yo diría que no. Eres más que eso. Seguro que realizas muchas cosas mientras tu mente divaga. No sé si has intentado meditar alguna vez. Cuando empiezas se establece esa dicotomía de no escuches a tu mente, obsérvala, deja pasar a los pensamientos, no te vayas con ellos. Un poco abstracto, ¿verdad? Esa voz, esos pensamientos que vienen, no eres tú. Es el resultado de muchas cosas. Entre otras cosas, es el resultado de tu estado físico, pero también es el resultado de la química y el metabolismo corporal. ¿Cómo funciona la mente cuando se consume alguna droga? En trastornos mentales, la medicación cambia completamente la conducta y la actividad mental del individuo. No será la primera vez que escuchas que hay pacientes que dejan la medicación porque no se sienten ellos mismos. Otro ejemplo, ¿cómo está tu mente después de dormir 4 horas una noche? ¿Te vienen pensamientos vivarachos? Pero tu estado mental también es el resultado de tus creencias, tus valores, lo que has heredado y aprendido a lo largo de tu vida, de forma voluntaria o involuntaria. La mente es también el resultado de la interacción constante con un contexto y también está programada para sobrevivir a él, de forma reactiva o de forma contemplativa. Lo va a hacer de la mejor forma que sabe. Digo esto para que no te juzgues y mucho más para que no juzgues a los demás. Si hago este podcast y digo estas cosas, mis motivos tendré, no me juzgues por ello. Las emociones inducen pensamientos, pero los pensamientos también nos llevan a emociones. Y entramos de nuevo en la química de la que hemos hablado en el capítulo anterior, y el desequilibrio que nos lleva a aumentar nuestra carga de disfunción y la toxicidad. Porque algo que no te dije es que las hormonas de las que te hablé necesitan detoxificarse para ser eliminadas, y esto a nuestro pobre hígado, a nuestro sistema nervioso y a nuestro sistema inmunitario le supone un trabajo extra. Y lo que nos interesa a nivel práctico es qué es lo que llega a nuestra cabeza de forma continua, qué pensamientos autómatas están llegando. Analizar los pensamientos que llegan a tu cabeza, cómo son, qué despiertan en ti, ser consciente de ello es el primer paso. Otra cosa muy interesante es que los pensamientos son recurrentes. Autores defienden que hasta el 90% de los pensamientos son reiterativos, día tras día, hasta que algo haga que ese pensamiento no sea necesario. Pero es una realidad que la gran mayoría de seres humanos nos anclamos en pensamientos y en formas de pensar y mucho me temo, y dicen los estudios que hasta el 80% de lo que pensamos es negativo. Esto tiene su lógica, pensar que las alertas y los problemas o las cosas negativas que nos pueden pasar, pensar en ellas y prepararse para ellas da lugar a la supervivencia. Pero no deja de ser, en según qué contextos de no tanto peligro como el que tenemos en la actualidad, no deja de ser peligroso. Hablamos de 60.000 pensamientos al día. Para controlar estas magnitudes quiero hablaros del concepto de estado mental. Se define por sí solo. El estado que resulta del chorrón de cosas que piensas a lo largo del día. ¿Vas a 1000 por hora con pensamientos negativos? ¿O vas solo a 100 por hora y piensas algo bueno de vez en cuando? ¿Cómo sufre tu sistema nervioso y tus glándulas tras todo este fervor mental? Eso definiría el estado mental y ya os he dicho que resulta
de tu estado físico, químico y metabólico, de tus aprendizajes, creencias y valores, de tu contexto y tu entorno, de muchas otras cosas que en estos minutos no te puedo hablar y de otras tantas que un servidor desconoce. Vamos allá. ¿Qué podemos hacer para mejorar a este nivel? Lo primero es pararte, intentar reconocerlo y ver qué puedes hacer de lo que te propongo, o cosas que conozcas para autotrabajar, o valorar si necesitas ayuda. Te he dejado otro audio en el canal del podcast donde te propongo un ejercicio práctico para hacer tranquilamente, cuando te lo puedas permitir. Consiste en un ejercicio de relajación y un ejercicio de centraje. Si te apetece, hazlo con calma y ya me comentarás. Seguimos. Un concepto que no he tratado es el del sufrimiento. En el budismo se describe muy bien el sufrimiento. Y hay toda una propuesta para reconocerlo, aceptarlo, confrontarlo y trabajarlo. Lo describen muy bien. Nos hablan del dolor o de cualquier sensación desagradable como un dardo. Un primer dardo que recibimos desde cualquier fuente. Un dardo que no podemos evitar, que nos duele, nos daña física, emocional, mental o espiritualmente. ¿Cómo reaccionas a este dardo? Ese es el segundo dardo, el que sigue al dolor. Este lo puedes esquivar, te puedes apartar, que te dé con menos agresividad, o puedes no reaccionar y que te dé a bocajarro. Este segundo dardo, tal vez evitable y más subjetivo, es el sufrimiento. El primer dardo es inevitable. Lo que viene detrás a lo mejor no lo puedes evitar o esquivar, pero sí gestionarlo. Más allá de esta metáfora, lo que quiero expresar o lo que yo he aprendido a aplicar a este nivel es que lo que sufras o cómo vives una experiencia dolorosa sí que depende de ti. Tu aprendizaje, tus estrategias a todos los niveles, tu capacidad de resiliencia, tu estado de equilibrio contigo y con tu contexto, lo que hayas trabajado es lo que te va a ayudar a mitigar ese segundo dardo. Esto es algo que veo y quiero parar un momento el hilo del capítulo. Lo veo cada día en mi práctica clínica, sobre todo en el hospital. Dos pacientes con la misma patología o con el mismo problema desde un punto de vista médico, por ejemplo, 2 fracturas de muñeca, que no es un caso así muy complicado, hay un traumatismo, una operación y la persona se está recuperando. A base de ver casos y de ir integrando todo esto que os cuento, voy viendo cómo cambia un caso en función del aprendizaje de esta persona y de su forma de reaccionar. Hay factores mecánicos y factores que influyen directamente, como un yeso que puede hacer daño o un problema con la cirugía o con el material de osteosíntesis, etc. Pero son cosas que a lo mejor no pasan tan a menudo. Pero hay factores como son el entorno socioeconómico. Pensar que varía mucho la recuperación en una persona que trabaja por cuenta ajena y que no tiene problemas para cobrar a final de mes, durante unos meses, a una persona que está trabajando por cuenta propia, por poner un ejemplo. ¿Cómo vives el dolor? Lo que ha representado para ti este evento en tu vida. Hay personas que a nivel biológico están bien, con un buen trofismo, una buena radiografía, pero el dolor y la rigidez no cesa. Hablas con ellos y empiezan a aparecer lo que llamamos en nuestra práctica clínica banderas amarillas. Factores que cohabitan con el problema, problemas personales, sociales, que estaban ahí previamente y que ahora son un obstáculo aún más grande. Factores que hacen que la persona, que el ser humano al que estás tratando, esté sufriendo más. Y lo maravilloso de la parte clínica de mi profesión es cuando le explicas el proceso a tu paciente, cuando le explicas que estás en un proceso de recuperación y que cada cosa lleva su tiempo. Que esto que tiene ahora se solucionará, pero que necesita atención, buenas emociones y pensamientos para recuperarse. ¿Veis por dónde voy? Es importante para los clínicos entender que, aunque sea caro, complejo, suponga un esfuerzo, un paciente no es un diagnóstico. Sobre todo cuando es un paciente que no evoluciona bien con el proceso natural. Hay que intentar ver estas banderas amarillas. De todas formas, dentro de 1 o 2 meses os hablaré ampliamente de todo esto. Vamos ahora a seguir con este componente mental, en la realidad clínica y en el camino hacia la salud. Cuando consultas a un terapeuta, ya sea fisioterapeuta, osteópata, logopeda, nutricionista o un médico, es muy posible que te proponga cambios de conducta, alimentación, práctica de ejercicio, cambiar hábitos, además de la terapia pasiva, la medicación o los suplementos que te pueda recomendar. Lo primero es algo que nos choca. El que acude buscando ayuda, tradicionalmente lo que espera es la curación, un tratamiento desde fuera y sin esperar tener que cambiar nada. Creo que es algo cultural, algo que nos han enseñado. Son creencias.
El tema de las creencias es una gran sopa de capítulos que ya iremos escuchando más adelante porque ya los estoy preparando. El caso es que se generan resistencias al cambio, sobre todo si no se entiende la necesidad de que se hagan estos cambios. Y si aún así el paciente las entiende y no las lleva a cabo, casi seguro que hay que buscar en la esfera mental y emocional. El tratamiento a realizar en terapia física sobre el cuerpo tiene muchos enlaces y mucha relación con esta parte emocional y mental. Hay autores que justifican que parte de la mente reside en el cuerpo, y se ha visto que mucha de la química que afecta al cerebro se crea precisamente en otros órganos, como es el caso, por ejemplo, de la serotonina en el intestino. Pero ya he comentado que el estado en el que está tu cuerpo repercute en tu estado emocional o mental. Por lo tanto, el ejercicio con coherencia, la terapia manual con criterio son vías de entrada a mejorar este estado mental. Pero también mejoras en el estado anímico, la digestión, funciones fisiológicas o el sueño. Y quiero acabar este capítulo con un caso clínico. Un caso que he tratado esta semana, estoy hablando de diciembre cuando redacté este capítulo, y mostrar el razonamiento llevado a cabo. Paciente que acude a consulta con un dolor en la región dorsal alta, casi en la zona del trapecio superior y medio y, para que nos entendamos, en la zona de la paletilla izquierda, lo que para muchos es una contractura en el trapecio en el angular. Pero investigamos un poco y el paciente nos relata un dolor que aparece al empezar a moverse, que va a mejorar cuando ya lo mueve un poquito más y cuando se calienta la zona. Cuando para y vuelve a iniciar el movimiento, reaparece el dolor. Incluso se acuesta bien por la noche y al despertarse vuelve a tener dolor. Me explica que alguna mañana que puede dormir más tiempo se acaba levantando antes porque el dolor no le deja dormir. Es un cuadro de dolor bastante típico de esta zona dorsal, de la región lumbar y pélvica, muy relacionado con disfunciones a nivel orgánico. Pero por ahora es solo una hipótesis. Sigo preguntando y de toda la información que me da, me llama la atención problemas a nivel digestivo alto, reflujos de ácidos gástricos al esófago, digestiones lentas e hinchazón en la barriga después de comer. En mi hipótesis previa a explorar, concluyo que es un dolor por hipoxia por una disfunción digestiva alta. Tras la exploración, me encuentro movimientos a nivel pélvico, cervical y dorsal que no están bien. Mucha densidad en tejidos en la parte alta del abdomen, por encima del ombligo, y mucha tensión en el diafragma. Encuentro más cosas que no relato para que os quedéis aquí. Le planteo al paciente lo siguiente. En primer lugar, dejar descansar al estómago entre ingestas. Reducir la frecuencia de comidas a 2 o 3 al día. Evitar irritantes como el café, el alcohol o el picante. Comer lo más sano posible y durante unas semanas cocinado o si quiere algún crudo que esté muy bien triturado. Cuando digo lo más sano posible me refiero a alimentos naturales como son carne, pescado, marisco, huevos, verduras, frutas, frutos secos, algas y especias, pero en este caso que no sean muy irritantes. Evitar harinas, lácteos y todos los productos procesados. Una vez entendido esto y aceptado por el paciente, inicio el tratamiento manual. Relajo y movilizo la base del cráneo. En osteopatía es muy importante liberar las zonas de paso y salida de vasos y nervios, algo de lo que ya os hablaré. Por la base del cráneo, entre otras cosas, sale el nervio vago, el mayor representante del sistema nervioso parasimpático que da y recoge información a todo el sistema digestivo. He trabajado la parte anterior del cuello por el mismo motivo y después me he ido a trabajar manualmente el diafragma con sus relaciones con el hígado y el estómago. He movilizado manualmente todos los planos de deslizamiento del estómago, que es algo complejo para explicar aquí. Pero creo que es interesante hablar de ello y paralelamente me he ido a trabajar los segmentos vertebrales que no se movían bien. He realizado técnicas para normalizarlos. Tras finalizar el tratamiento, pensar que todo esto que he explicado me lleva unos 70 minutos, los test que he realizado al inicio, en la exploración, han mejorado y me quedo tranquilo y sabiendo que el cuerpo del paciente tiene trabajo por delante. Le doy cita para verle en 6 semanas, pero me puedo encontrar varias cosas, que es lo que quiero comentar aquí. Lo primero es que el paciente haya podido seguir las indicaciones, que se encuentre mejor y a partir de aquí lo que haría sería explorar que todo esté bien y seguir trabajando para poder ayudarle progresivamente. Puede pasar, una segunda opción es que haya seguido las indicaciones
y que no haya mejorado. En este caso volvería a explorar y valoraría en función de lo que me encuentre si es un error de planteamiento o si hay que seguir trabajando y abordar nuevas hipótesis. Y puede pasar que no haya seguido las indicaciones pese a haberlas entendido y ser consciente de que era un beneficio para él, y en este caso hay un deseo detrás que no permite el cambio. Hay que buscar qué resistencias hay, seguir trabajando, reforzando la información, pero muchas veces estas situaciones se alargan en el tiempo y requieren de trabajo con algún terapeuta que aborde la esfera emocional. Desde que escribí este capítulo hasta hoy han pasado unos meses y he vuelto a ver a este paciente. Entonces, la evolución que tuvo a nivel real fue que un mes más tarde cogió el COVID y justo con bastantes síntomas, y poco a poco se fue recuperando. Entonces, desde que le vi en diciembre, hemos requerido 3 sesiones más, en febrero, en abril y en mayo, y tanto el dolor dorsal como los síntomas y los agravios que ha tenido con el COVID han ido remitiendo. Entonces lo comento porque realmente el paciente ha seguido la primera opción, pero con un proceso patológico en medio. Es decir, tras pasar el COVID pasó un mes que no pudo hacer nada de lo que le dije y a partir de la sesión que hicimos en abril empezó a poder realizar los cambios y a mejorar, y ha sido entre abril y junio que hemos tenido un cambio y una mejoría. Entonces, si os parece, con esto damos por cerrado el capítulo de hoy. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Te invito a suscribirte al podcast y a seguirme en redes sociales, y por mail quedo a tu disposición para responderte a dudas, críticas, propuestas e inquietudes. Os recuerdo mi correo acuadrado83@outlook.com. Un placer como siempre y recuerda, en tu miedo mandas tú. Muchas gracias.